Cordial saludo, mi nombre es Dayanara Lisset Pérez Salas y vengo a hablarles acerca de las principales transformaciones de la Edad Moderna. Como primera instancia tenemos las transformaciones culturales. El Renacimiento. El Renacimiento tuvo un interés principal acerca de la cultura grecorromana clásica, que llegó a impactar en la literatura, el arte y la ciencia, promoviendo el humanismo y el individuo en el mundo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Anteriormente, la razón de todo era Dios. Para los hombres, antes todo era Dios, la razón del mundo. Sin embargo, con el Renacimiento y el humanismo, el centro del universo y todas estas áreas empezaron a enfocarse en el hombre y en el valor que él tiene como individuo en el mundo. Está también el auge de la literatura y el arte. Como yo lo había dicho anteriormente, esos tenían un enfoque grecorromano clásico, que trataban de enfocar al hombre en ser una persona moral, una persona correcta, con un lenguaje muy amoroso, por así decirlo. Tuvo autores como Cervantes y Shakespeare. En cuanto al arte, tenemos figuras como Caravaggio y Rubens. Ahora, hablemos del nacionalismo y formación de estados modernos. Con esta nueva era, los estados empezaron a unificarse y los ciudadanos empezaron a tener también un sentido de pertenencia por su nación. Antiguamente, por así decirlo, la nación no era unificada, pues se basaba en lo que se llama feudos, y la mayor autoridad que solían tener en ese entonces era el rey del feudo, por lo cual cada, por así decirlo, sección del país tenía un feudo y su rey. Sin embargo, eso fue perdiéndose con el tiempo para pasar a ser una nación unificada donde la autoridad máxima eran sus gobernantes. En cuanto al papel del hombre y la mujer, tenemos que el hombre que era noble se encargaba de sustentar la casa, era el que manejaba los negocios y la tierra que tenía su familia. En cambio, la mujer era, por así decirlo, en mayoría de veces una esposa trofeo. Simplemente se dedicaba a cubrir el papel de esposa, porque incluso los niños, o sea, los hijos de nobles, eran criados mayormente por sirvientas, niñeras y tutores privados. En cuanto al hombre plebeyo, tenemos que él también era el sustento de la casa. Sí, se encargaba de trabajos que requirieran fuerza. Sin embargo, la mujer también tenía un papel al momento de trabajar. Normalmente las mujeres plebeyas solían hacer de sirvientas, lavanderas y costureras. Los niños, los hijos, los varones hasta cierta edad empezaban a trabajar. Sin embargo, a las niñas se les empezaba a enseñar cómo ser futuras esposas. Tenemos la sensualidad y la sexualidad. Para ese tiempo empezó a tomar un rumbo más conservador. Anteriormente la moda femenina no tenía pena por mostrar algún tipo de escote generoso. Sin embargo, esto fue cambiando tras una influencia de un príncipe que, tentado, por así decirlo, sorprendido al ver un escote de una mujer, se sintió tentado. En cambio, las empezó a llamar que las mujeres de aquel porte solían ser muy sensuales. Esto hizo que la moda empezara a ser mucho más conservadora. Cabe resaltar que también era muy importante que la mujer, según esos estándares que se estaban implementando, fuera muy acatada, pues si no lo hacía, corría muchísimo el riesgo de que no tuviera un buen matrimonio o, por el contrario, no llegara a casarse. Está también la imagen social como último.
La imagen que se le brindaba al público, por así decirlo, era sumamente importante, pues dictaba tanto el éxito como el fracaso. En esa época nadie quería relacionarse, hacer tratos o tener matrimonios con personas que provinieran de una familia o de una imagen que fuese tachada como inmoral o de alguna carencia. En segunda instancia tenemos lo que es las transformaciones científicas. Tenemos lo que es el desarrollo de la ciencia. Con la revolución científica, el impulso de nuevas formas de pensamiento y la observación empírica empezaron a tomar fuerza en este campo. La forma en que se entendía el mundo y sentaba las bases para la ciencia moderna. Cabe resaltar que todas estas caen en este nuevo método de, como lo digo, experimentación, en el cual se observaba y se experimentaba. La revolución científica surgió como un enfoque basado precisamente en lo que les digo, la observación y la experimentación, con figuras clave como lo son Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, que fueron como una revolución y sentaban las bases para la comprensión del cosmos y las leyes físicas. En cuanto a la química y la medicina, debemos de saber que la química empezó a alejarse de lo que era la alquimia y se sentaron las bases de la química moderna con investigadores como lo eran Roberto Boyle. En medicina se avanzó lo que era la fisiología, anatomía, con figuras importantes como lo era Andrés de Salma. Tenemos lo que es el método científico que, como les dije precisamente, cambió en lo que era la observación y la experimentación. Quienes lo plantearon, por así decirlo, fueron René Descartes, que aparte de eso era también un filósofo, y Francis Bacon, promoviendo la sistematización del conocimiento a través de la observación, hipótesis y experimentación. Como último tenemos el avance de la cartografía, que consiste en la ampliación que tuvieron los mapas existentes para en ese entonces. Sucede que durante la Edad Moderna, gracias a que hubo mucha colonización y tratos, intercambios con demás naciones, la cartografía empezó a extenderse. Los mapas que anteriormente se conocían se ampliaron al descubrir nuevas rutas marítimas, por lo cual se convirtió en una de las transformaciones. Como última instancia tenemos las transformaciones religiosas, que lo principal, lo más impactante, por así decirlo, es la reforma y la contrarreforma. Para ese entonces, la religión que más predominaba era la católica. Sin embargo, gracias a Martín Lutero, se inventó la contrarreforma. ¿En qué consistía? Martín Lutero solía decir que la única palabra legítima de Dios era la Biblia, no lo que dijese la iglesia. Por lo mismo, la única figura de autoridad religiosa tenía que ser la Biblia. De ahí surgió todo un movimiento que se le asignó el nombre de la Contrarreforma. Este suceso llevó a cambios en la práctica religiosa, la educación y la moralidad, generando debates sobre la fe y la razón. Tenemos también lo que son las guerras religiosas, que precisamente se acentuaron muchísimo durante este tiempo. ¿Por qué? Bueno, sucede que precisamente las personas tenían sus ideologías tan arraigadas que obviamente surgió una intolerancia, lo que hizo que empezaran a tener guerras con el propósito de expandir y defender su fe.
Precisamente, yendo eso de la mano, está lo que es la expansión del catolicismo. Como lo había dicho anteriormente, esta fue una edad marcada por los descubrimientos territoriales y las nuevas rutas marítimas que conectaban países, naciones entre sí. Esto mismo hizo que los católicos, con ese ansia de imponer su religión, empezaran a propagarla en los países los cuales iban conectando entre sí. Como último, tenemos lo que es la diversidad religiosa. Si bien anteriormente yo había dicho que obviamente hubieron guerras religiosas, hay que recalcar una parte en la cual en realidad hubieron lo que es civilizaciones que tenían bastantes religiones conviviendo entre sí. ¿Producto a qué? Producto precisamente a las guerras. Personas que eran inmigrantes o migrantes formaban parte de estas sociedades y compartían su religión entre sí. Aunque claramente con eso empezaron a mezclarse y empezaron a crearse nuevas religiones subyacentes a las que ya estaban para en ese entonces propuestas. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.